Bienvenidos a Worship con N. Rodríguez. Hola familia, bienvenidos de nuevo a este podcast transformador diseñado para todos los adoradores alrededor del mundo que quieran profundizar en el conocimiento de Dios y por ende, como consecuencia, profundizar también en su adoración a Él. Hoy vamos a continuar hablando acerca de este gran hombre que todo el mundo quiere ser como él, que es el rey David. Vamos a mencionar o vamos a profundizar un poquito en cuáles eran las cosas que sucedían en el tabernáculo de David y cómo era la adoración ahí dentro. ¿Y por qué vamos a hablar un poco de esto? Porque como todos queremos ser como David, es bueno que sepamos cuáles eran los pasos, cuáles eran las cosas, las estrategias que él utilizaba para conquistar el corazón de Dios, porque evidentemente con todo lo que pasó y como él trascendió en toda la Biblia, nos dice que Dios estaba muy feliz con lo que él logró en todo Israel. Así que vamos a hablar de cómo era la adoración en el tabernáculo de David. Lo primero que debemos de mencionar acerca de la adoración en el tabernáculo de David, y creo que hablé un poquito en el episodio anterior, es que la adoración en el tabernáculo de David era continua. No había tiempo para detenerse. Todo el tiempo, todo momento, siempre, continuamente, había adoración en el tabernáculo de David. Y eso hace referencia a lo que nos enseña la palabra de Dios. Los salmos nos enseñan que nosotros debemos de adorar a Dios en todo tiempo y que la alabanza debe de estar en nuestra boca de manera continua. O sea, no solamente David practicaba esto, sino que la palabra de Dios nos deja plasmado a este legado de que debemos adorar a Dios en todo tiempo. Ahora, como experiencia personal les voy a decir que vamos a tener muchos momentos en la vida en los que no vamos a querer adorar a Dios. Van a haber muchos momentos en nuestro día a día, en nuestro caminar con Jesús, que vamos a tener dificultades y que vamos a tener momentos críticos, momentos de adversidad, momentos de crisis. Vamos a tener momentos o temporadas que tal vez no entendemos y vamos a tener temporadas en las que nos vamos a sentir frustrados porque pensamos que el propósito de Dios para nuestra vida quedó frisado ahí, se detuvo. Pero yo quiero decirte que personalmente yo, al entender esto que me enseña la palabra, he aprendido que mientras más profundo y más fuerte presione a través de mi alabanza, mejor y con más éxito voy a culminar y a terminar los procesos. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Te estoy diciendo que no solamente esto que nos dice los salmos de adorar a Dios en todo tiempo es una realidad, sino que también cuando lo practicamos provoca en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria, ¿no? Así que debemos adorar a Dios cuando las cosas marchen bien y cuando las cosas marchen mal. Debemos adorar a Dios cuando tengamos salud, pero también cuando nuestro cuerpo tenga enfermedad. Debemos adorar a Dios cuando Dios nos vaya llevando de gloria en gloria, pero también cuando sentamos que estamos detenidos en el camino, también debemos de adorar a Dios. Debemos alabar a Dios en todo tiempo y en nuestros labios siempre debe haber una alabanza que exalte el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de nosotros cuando nosotros le adoramos en cualquier circunstancia por la que nosotros estemos atravesando. Y recuerde que como la alabanza no se trata de nosotros, la adoración no se trata de nosotros, se trata de Dios. La palabra dice que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Entonces nosotros no debemos de cambiar nuestra actitud a Él, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y aun cuando creemos que lo que nos está sucediendo es malo, Dios lo torna a nuestro favor. Segundo, la adoración a Dios en el tabernáculo de Moisés era una adoración capacitada. ¿Qué tú quieres decir, Ener, con eso? Bueno, la Biblia nos enseña en Primera de Crónicas 15:22, también lo menciona en Primera de Crónicas 25:6 al 8, que el director que David seleccionó para dirigir esta adoración, el director musical, era un hombre llamado Kenanías. Y la Biblia dice que David lo eligió porque era un hombre entendido en ello. Cuando nos vamos al significado de esta expresión, que era un hombre entendido, nos damos cuenta que Kenanías era un hombre capacitado
en el entendimiento musical, que no solamente golpeaba notas por golpearla, sino que lo hacía de manera consciente porque sabía lo que iba a hacer. Y también dice la Biblia que de los 4,000 hombres que adoraban de manera continua, 288 de ellos eran músicos instruidos en el área, en la música. Señores, ustedes no saben lo difícil que fue para mí leer esta verdad y ser ministradas por Dios con esto. ¿Se acuerdan que les dije que la palabra de Dios corta hacia afuera, pero también hacia adentro? Bueno, en este tiempo, montando toda esta reflexión, yo entendí que si somos adoradores cantantes, si somos adoradores músicos, danzarines, no podemos detener nuestro crecimiento en el área porque lo estamos haciendo para Dios. Por muchos años en la iglesia cristiana tradicional, hemos tenido la excusa de que como lo estamos haciendo para Dios y sale de nuestro corazón para Él, lo podemos hacer de cualquier forma. Y eso es un error garrafal. De hecho, porque lo estamos haciendo para Dios, debemos de hacerlo con excelencia. Pero algo que a mí me pasó, y quiero compartir esto con ustedes, algo muy personal, pero algo que me pasó es que en mi profunda adoración, tanto privada como pública, muchas veces yo identificaba un sonido en lo espiritual que no podía reproducir con mi garganta y que no entendía. Y no lo entendía porque no estaba siendo instruida correctamente en el conocimiento musical. Entonces, es importante porque Dios creó la música, cada nota musical que es golpeada, cada melodía que es creada, Dios ya la tiene en los cielos. Esto sale de Él. A Dios le agrada la música. Pero nosotros tenemos que entender cuál es el sonido que en el tiempo o época agrada a Dios. Entonces, no solamente tenemos que tocar un instrumento por tocarlo, no solamente debemos de cantar una canción por cantarla, pero debemos de ser intencional en saber dónde ser más profundo, dónde golpear la nota de manera diferente, cómo hacerlo en cada lugar, cuál combinación melódica podemos usar para hacerlo. Y para eso debemos de tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Recuerde, adorador, no nos podemos parar en el altar porque lo estamos haciendo para Dios y hacerlo y se acabó. Debemos hacerlo lo más excelentemente posible porque es para Dios. Y muchas veces le estamos dando a Dios solamente el 10, el 50% de nuestro 100%. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que le demos a Él nuestro 100% de nuestro 100%. Y si eso implica que tenemos que coger clases de canto, si eso implica que tenemos que hacer ejercicios vocales, si eso implica que tenemos que aprender a leer partituras, si eso implica que tenemos que coger solfeo musical, solfeo hablado, si eso implica que tenemos que aprendernos ciertas estrategias y ciertas técnicas vocales, eso es lo que tenemos que hacer. Porque personalmente yo, en mi experiencia, les digo que cuando tomamos en serio eso, entonces la presencia de Dios, por alguna razón, se mueve de manera más poderosa, no porque estamos enfocándonos en el estudio, pero porque tenemos conciencia y conocimiento de lo que estamos haciendo en el altar. Así que esta generación que se está levantando en este tiempo debe ser una generación que entienda lo musical, que entienda la adoración desde la perspectiva de Dios. Y a Dios le gusta que la adoración sea una adoración capacitada, que entendamos cómo hacer cada cosa. Tercero, la adoración en el tabernáculo de David era una adoración muy creativa. Era una adoración que sí le daba la bienvenida a lo espontáneo, pero también ellos practicaban lo que iban a hacer y lo hacían de manera creativa. La palabra de Dios enseña en Primera de Crónicas 15:28 que David mandó a construir instrumentos exclusivamente para la adoración a Dios. Y es en este tiempo en donde David tenía todo el tabernáculo organizado de esta manera con adoración 24/7, donde se inventan muchos de los instrumentos que hoy nosotros conocemos, instrumentos tanto de cuerda como instrumentos de cuero, como instrumentos de viento. Es en este tiempo que David los manda a fabricar para que se adore a Dios de manera creativa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a adorar a Dios de cualquier forma como nos dé la voluntad? No,
Esto quiere decir que Dios quiere que nosotros seamos creativos. Dios quiere que despertemos esa parte que es de Él, porque Él es creador. Así que nosotros los seres humanos somos creativos. Dios quiere que combinemos formas, ritmos. Dios quiere que ampliemos, que creemos cosas nuevas, que abramos la adoración de una manera diferente en nuestras iglesias, que utilicemos diferentes estrategias. Dios quiere que nuestra adoración sea creativa. Finalmente, la adoración en el tabernáculo de David era una adoración gozosa. Primera de Crónicas 15:28 nos enseña que en la adoración del tabernáculo, aunque había momentos solemnes y había momentos de meditación y había momentos tranquilos, pero la mayor parte del tiempo la adoración a Dios era con júbilo, era con un sonido de bocinas, trompetas, címbalos, salterios y arpas. Y con esto quiero hacer una pausa y comentar algo que pasó en mis redes sociales. Alguien me comentó de la adoración estridente o de los cantantes estridentes y me dijo, ay, qué molesto es algunas veces cuando escucho a alguien tan estridente. Y una de las cosas que le dije es que Dios es multiforme y Dios vino a rescatarnos, vino a salvarnos y quiere que le sirvamos a pesar de nuestra cultura. Dios no quiere que nosotros dejemos de ser quienes somos para adorarle. Lo que Él quiere que dejemos de hacer es lo que a Él le desagrada, pero no que perdamos nuestra vivacidad y nuestro gozo para adorarle a Él. Al contrario, Dios quiere que nosotros le sirvamos con nuestra cultura y Dios quiere que agrademos su corazón entendiendo quiénes somos. Si usted es dominicano, Dios no quiere que usted cante gospel. Dios quiere que tú le adores con merengue, si esa es la música que es típica de tu país. Si el vallenato es la música tradicional de tu país, Dios está conforme con que tú le adores con vallenato. Dios no quiere que tú te transformes de repente y dejes de ser quien eres como individuo para agradarle a Él o para cantarle o para adorarle a Él. Dios quiere que con todo y tu cultura tú exaltes a Dios. Eso va a significar que muchas veces te vas a encontrar con culturas que brincan mucho, otras que meditan un poquito más, que son más tranquilos. Te vas a encontrar con otros que bailan mucho, otros que tal vez no bailan tanto. Un testimonio personal es que hace un tiempo me invitaron a predicar en un evento internacional y el evento se llamaba Voices Around the World o Voces Alrededor del Mundo. Y me tocaba exponer y justo antes de exponer la palabra de Dios, invitaron a que el grupo de danza de los africanos entregara una danza antes de la prédica. Y mi experiencia con la danza en mi país, que es República Dominicana, es que la danza es contemporánea, solemne, poderosa, de alguna manera hasta tipo guerra espiritual. Señores, cuando yo vi a esos africanos subirse en el altar y comenzar a danzar o a bailar en la forma como ellos lo hacen, yo perdí toda la concentración para entregar la palabra de Dios. Pero aprendí una lección muy grande. Aprendí que no eran ellos que debían de cambiar, era yo que debía entender que en su cultura eso era correcto. Y entendí que me hacía falta un poquito de trabajo, de culturizarme un poco y entender que Jesús aceptó a cada quien por quien era y que Pablo enseña que él se hizo griego por los griegos y judío por los judíos y gentiles por los gentiles. En otras palabras, él entendía la cultura de donde venía cada quien y le aceptaba así y simplemente se enfocaba en trabajar lo que para Dios era importante, que es que nosotros abandonemos toda conducta de pecado. Entonces, les quiero decir con esto que debemos de aprender a aceptar y abrazar cómo cada quien, la forma, la música con la que cada quien adora. Y debemos de comenzar a agradar el corazón de Dios, que simplemente está buscando corazones contritos y humillados que exalten su nombre. Así que hoy te quiero dejar con esta asignación. La asignación es la siguiente. Me gustaría que tú sacaras un tiempo para mirar a través de YouTube o a través de videos de tus redes sociales la forma como otros adoran y que tú no solamente lo observes, pero que tú trates de ver a Dios en la forma como otros adoran. Y lo segundo que quiero que hagas
es que te preguntes a ti mismo cuáles cosas vas a hacer a partir de hoy para mejorar la manera en la que tú adoras a Dios, de forma que tu adoración sea continua, creativa, gozosa, pero sobre todo que sea capacitada. ¿Cuáles son los pasos que vas a tomar a partir de hoy para que cuando te subas al altar, cuando te subas a cantar, a danzar, a tocar un instrumento, le des a Dios toda la excelencia que Él se merece? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cómo vas a manejarlo? Hazlo hoy, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y que entiendan lo que está sucediendo en este tiempo y en esta temporada, para que nuestra adoración y el sonido del cielo que cargamos trascienda las generaciones, las culturas, trascienda los estatus sociales y trascienda todo lo que tiene que trascender para que el reino de Dios sea ensanchado en la tierra. Esto es Worshipful y yo soy N. Rodríguez. Bendiciones.